Hola, en este video vamos a analizar las formas del pretérito de dos verbos irregulares, el verbo ir, que significa to go, y el verbo ser, que significa, es uno de los verbos que significan to be, además del verbo estar. Entonces los verbos ir y ser tienen algo en común que es interesante, y es que sus formas del pretérito son iguales, no hay ninguna diferencia. Esas formas son: para yo es fui, tú fuiste, usted, él o ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ustedes, ellos o ellas fueron. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? ¿Cómo hacemos para saber si nos encontramos una de esas formas, si es el verbo ir o el verbo ser? Por ejemplo, ¿cómo sabes si el verbo fue en la siguiente pregunta es el verbo ser o el verbo ir? La pregunta es, ¿quién fue? Entonces, ¿cómo sabemos si quién fue se refiere al verbo ir en who went o se refiere al verbo ser en who was? La respuesta es que depende del contexto. Analicemos estas dos oraciones. Número 1. ¿Quién fue hasta Portugal a buscar financiación para viajar a Asia por el occidente? Número 2. ¿Quién fue el primer europeo que llegó al llamado Nuevo Mundo, es decir, el continente americano? Entonces, ¿cómo sabemos si en la número 1 quién fue significa who went o who was? E igual en la número 2, ¿cómo hacemos para saber si quién fue el primer europeo significa who was o who went? Piensa. Muy bien, en la número 1, este fue significa went, who went, porque la pregunta está diciendo who went as far as Portugal to look for financing in order to travel to Asia heading west. Y en la segunda, este fue significa who was. Está diciendo who was the first European who arrived in the New World, that is to say, the American continent. Para las dos preguntas, la respuesta es la misma. Cristóbal Colón, ¿sí? Christopher Columbus. Cristóbal Colón fue hasta Portugal a buscar financiación y Cristóbal Colón fue el primer europeo que llegó al Nuevo Mundo, ¿sí? Entonces, vemos que depende del contexto. En la número 1 significa o es el verbo ir, y en la número 2 este fue es el verbo ser. Continuemos. Número 3. Cristóbal Colón fue primero a Portugal a vender su idea de viajar a Asia yendo hacia el occidente. ¿Este fue es el verbo ir o el verbo ser? Piensa. Muy bien, es el verbo ir. Está diciendo Cristóbal Colón o Christopher Columbus went first to Portugal to sell his idea of traveling to Asia heading west. 4. No obtuvo apoyo, así que fue a España a pedirles a la reina Isabel y al rey Fernando que financiaran su viaje. Este fue en la número 4 es el verbo ir o el verbo ser. Piensa. Bien, es el verbo ir, igual que en la número 3. He didn't find support, and thus, or therefore, he went to Spain to ask Queen Elizabeth and King Fernando to finance his trip. Número 5. Así fue como América, conocida en esa época o en una época como el Nuevo Mundo, fue descubierta por los europeos a fines del siglo XV. Este fue en así fue y fue en fue descubierta es el verbo ir o el verbo ser. Piensa. Muy bien, los dos son el verbo ser. Está diciendo, it was in this way that America, known at a time, or at that time as the New World, was discovered by the Europeans at the end of the 15th century. Número 6. Los indígenas que habitaban las islas del Caribe
fueron los primeros en sufrir las consecuencias del llamado encuentro de dos mundos. Este verbo fueron es el verbo ir o el verbo ser. Piensa. Bien, es el verbo ser. Está diciendo, the indigenous people who inhabited the islands of the Caribbean were the first to suffer the consequences of the so-called encounter of two worlds. Vamos a continuar decidiendo si el verbo es ser o el verbo ir. En este caso también los verbos van a estar resaltados. Resaltado significa highlighted. Veamos. Número 1, ayer fue lunes. ¿Es ir o ser? Piensa. Bien, es el verbo ser. Está diciendo, yesterday was Monday. Número 2. No fueron a la biblioteca en la tarde. ¿Este verbo fueron es ir o es ser? Piensa. Bien, es el verbo ir. They didn't go to the library in the afternoon. 3. Yo no apagué la luz. Creo que fue Carlos. El verbo fue es el verbo ir o el verbo ser. Piensa. Bien, es el verbo ser. Está diciendo, I did not turn off the light. I think it was Carlos. 4. Ustedes fueron novios por un tiempo, ¿cierto? ¿Este verbo fueron es ir o es ser? Piensa. Es el verbo ser. Está diciendo, you both were boyfriend and girlfriend for a period of time, right? 5. ¿Por qué no fuiste a clase ayer? ¿Este verbo fuiste es ir o es ser? Piensa. Bien, es el verbo ir. Está diciendo, why did you not go to class yesterday? 6. Sí, yo fui. ¿Por qué? ¿Este verbo fui es ir o ser? Bien, la respuesta es que depende. ¿Por qué? Porque si yo fui es una respuesta a la pregunta número 5, ¿por qué no fuiste a la clase ayer? Y digo, sí, yo fui, estoy diciendo, yes, I went, or I did go. Pero en otro contexto, sí, yo fui, puede ser, yes, it was me. Why? Entonces depende del contexto, puede ser ir o puede ser ser. Finalmente, en eso fue todo. Este fue es el verbo ir o el verbo ser. Piensa. Es el verbo ser. Está diciendo, that was all. Muy bien. Estas entonces son las formas del verbo ir y del verbo ser en el pretérito y cómo diferenciarlas. Ahora bien, es el verbo ir, como en la número 2, por ejemplo, y en la número 5, miren que el verbo ir tiene la preposición a, porque uno habla de ir a un lugar. Entonces es una forma también de distinguir que el verbo es el verbo ir, cuando está la preposición a. No fueron a la biblioteca. They didn't go to the library. Y igual en el número 5, ¿por qué no fuiste a clase? Estamos hablando de un evento, ¿cierto? La clase. Y está el verbo ir más la preposición a. Eso es todo. Chao.